No pensé que mi familia pudiera romperse por algo tan pequeño. Pero lo que hizo mi hermana con el anillo de boda de mi madre no solo destruyó la confianza, destruyó todo lo que creía saber sobre ella. Y lo peor, es que le echó la culpa a mi hija. Déjame contarte desde el principio, porque todavía me cuesta creer cómo llegamos hasta aquí. Todo empezó una semana antes de la boda de mi hermana, Laura. Estaba nerviosa, obsesionada con los detalles, como si esa boda fuera a definir su vida entera. Yo intentaba ayudarla, aunque siempre tuvimos una relación complicada. Ella era de esas personas que siempre necesitaban ser el centro de todo. Mi madre había fallecido hacía 3 años. Antes de irse, me dejó su anillo de bodas, un anillo simple, viejo, pero con un valor emocional enorme. Me pidió que lo cuidara hasta que alguien de la familia lo mereciera de verdad. Nunca imaginé que ese alguien iba a convertirse en el motivo de una guerra. El anillo estaba guardado en una cajita pequeña dentro de un cajón en mi casa. Nadie más lo tocaba. Nadie sabía siquiera exactamente dónde estaba, excepto mi hermana. O eso pensé. 2 días antes de la boda, Laura apareció en mi casa como loca. Recuerdo su cara desde la puerta, pálida, respirando rápido, con los ojos llenos de rabia. El anillo de mamá desapareció. Sentí que el mundo se me paraba. Pero lo peor no fue eso. Lo peor fue lo que dijo después. Tu hija estuvo aquí ayer, ¿no? Seguro lo tomó. Siempre fue curiosa. Me quedé helado. Mi hija tenía 12 años. Y sí, había estado en casa jugando en su habitación mientras yo cocinaba. Pero acusarla de algo así sin prueba alguna me quemó por dentro. Intenté mantener la calma. Laura, eso es imposible. Mi hija no haría algo así. Pero ella ya no escuchaba. Ya había decidido su versión de la historia. Y en ese momento, no sabía que eso era solo el inicio del desastre, no voy a mentirte. En ese momento me quedé paralizado. Sentí como si alguien me hubiera metido hielo en el pecho. Mi hermana no estaba solo acusando a mi hija, estaba reescribiendo la realidad delante de mis ojos. Le pedí que se calmara, que pensara un segundo. Pero ella no quería pensar. Quería culpables. Y ya los había elegido. Esa noche no pude dormir. Mi hija me juraba entre lágrimas que no había tocado nada. La veía acurrucada en la cama, con miedo de que la odiaran por algo que no hizo. Y eso me rompió más que cualquier discusión. Porque yo la conocía. Yo sabía que decía la verdad. Pero mi hermana no era una persona fácil de convencer cuando se le metía algo en la cabeza. Al día siguiente, Laura llegó con mis tíos. Sí, así de lejos llevó el asunto. Entraron a mi casa como si fuera una escena del crimen. Ella repitió la historia, una y otra vez, cada vez más dramática. Decía que el anillo era lo único que le quedaba de mamá, que alguien lo había robado, que no podía ser coincidencia que mi hija hubiera estado allí justo ese día. Yo intentaba hablar, pero me cortaban todo el tiempo. Y entonces pasó algo que todavía me da rabia recordarlo. Uno de mis tíos dijo que los niños hoy en día mienten fácil. En ese momento entendí que ya no era una conversación. Era un juicio. Decidí hacer algo que nadie esperaba. Le dije a todos que revisaran la casa. Todo. Porque yo no tenía nada que esconder. Y si mi hija era culpable, que lo encontraran. Pero dentro de mí sabía que no iba a encontrar nada. Revisaron cajones, armarios, hasta la habitación de mi hija. Ella estaba sentada en el sofá, mirando cómo extraños tocaban sus cosas como si fuera una ladrona. Y yo me estaba tragando la humillación por dentro. Pero entonces algo extraño pasó. Mi hermana estaba demasiado nerviosa. Demasiado agresiva. Como si tuviera prisa. Como si quisiera cerrar el tema rápido antes de que alguien mirara demasiado bien. Y fue ahí cuando lo vi. En un momento en que todos estaban distraídos, ella salió al pasillo con su bolso. No dijo nada. Solo desapareció unos segundos. Me pareció raro, pero en ese momento estaba demasiado enfocado en defender a mi hija. 10 minutos después, alguien gritó desde el dormitorio. El anillo está aquí. Pero no estaba donde debía estar. Estaba dentro de una caja de joyas vieja, en el armario de invitados.
Y esa caja no era mía. Era de Laura. Silencio total. Todos se miraron entre sí. Y por primera vez, vi a mi hermana congelarse. No dijo nada. Ni una excusa. Ni una explicación inmediata. Solo ese segundo de pánico puro en su cara. Y ahí entendí que algo no encajaba. Porque si realmente hubiera sido un error, ella habría explotado, habría culpado a alguien más, habría gritado. Pero no. Solo se quedó callada. Y lo peor estaba por venir. Porque mi hija, con voz bajita, dijo algo que nadie esperaba. Yo vi a la tía Laura poner algo en su bolso ayer. En ese momento, todo cambió. El silencio después de lo que dijo mi hija fue como si alguien hubiera apagado el aire de la habitación. Nadie respiraba. Nadie se movía. Miré a Laura y vi algo que nunca había visto antes en ella. Pánico real. No el típico enfado. No la defensa automática. Era miedo. Y eso me golpeó más fuerte que cualquier acusación. Ella reaccionó al instante, demasiado rápido. Dijo que mi hija estaba confundida. Que seguramente había visto mal. Que los niños inventan cosas. Pero su voz ya no sonaba segura. Sonaba rota. Y eso hizo que todos empezaran a mirarla diferente. Mis tíos bajaron la mirada. Nadie quería decirlo en voz alta, pero ya todos estaban conectando piezas. Yo me agaché frente a mi hija. Le pedí que me mirara a los ojos. Le pregunté exactamente qué había visto. Ella estaba temblando, pero no dudó. Me dijo que la noche anterior, cuando fue a buscar agua a la cocina, vio a la tía Laura salir del cuarto donde estaba el bolso. Y que llevaba algo pequeño en la mano. Algo brillante. Pensó que era un accesorio o un regalo. Pero ahora entendía que podía ser otra cosa. En ese momento sentí que algo se rompía dentro de mí. No solo era el anillo. Era la idea de familia. Era la confianza. Era todo. Laura empezó a gritar. Dijo que era imposible. Que estaba siendo atacada. Que todos la estaban traicionando justo antes de su boda. Pero ya nadie la seguía igual. La energía había cambiado. Ahora la observaban. Ya no la defendían automáticamente. Decidí tomar una decisión que cambió todo. Le dije que nadie iba a acusar a mi hija sin pruebas. Pero que tampoco íbamos a ignorar lo que acababa de salir. Y que si ella no tenía nada que ocultar, entonces no tendría problema en revisar su bolso, su coche, su habitación de hotel si hacía falta. Ahí vi su primera reacción real de incomodidad. Dudó. Solo un segundo. Pero suficiente. Mi tío intervino y dijo que quizá deberíamos calmarnos. Que no era necesario ir tan lejos. Pero ya era tarde. El daño estaba hecho. La duda estaba sembrada. Y entonces ocurrió algo inesperado. El novio de Laura, que había estado en silencio todo el tiempo, habló por primera vez. Dijo que la noche anterior ella había estado muy nerviosa. Que la había visto salir sola varias veces. Y que incluso había recibido una llamada extraña y se había ido a otra habitación para hablar. Laura se giró hacia él como si le hubiera clavado un cuchillo. Le gritó que no se metiera. Pero ya no podía controlar la situación. El ambiente se volvió insoportable. Yo estaba entre proteger a mi hija y descubrir qué demonios estaba pasando realmente. Pero había algo dentro de mí que ya no confiaba en mi hermana. Así que tomé el bolso de Laura. No lo forcé. Solo lo sostuve. Y le dije que si no tenía nada que esconder, lo abriera ella misma. Ella lo agarró rápido. Demasiado rápido. Y lo abrió con manos temblorosas. Empezó a tirar cosas fuera, exagerando, mostrando que estaba limpio. Pero en el fondo del bolso, en un doble fondo que casi nadie revisa, había algo envuelto en un pañuelo oscuro. Lo vi antes que nadie. El anillo de mi madre. El mismo. No había duda. Lo reconocí al instante. Y en ese segundo, todo se detuvo. Laura no dijo nada. Solo me miró. Y su expresión no era de sorpresa.
Era de derrota. Como si supiera que ya no había salida. Pero lo que dijo después fue lo que realmente me destruyó. Porque no lo negó. Solo susurró que no era lo que parecía. En ese momento sentí que me hervía la sangre. Pero no grité. No todavía. Porque cuando alguien no niega algo así, es porque la historia es peor de lo que parece. Miré el anillo en sus manos y me temblaban los dedos. Era el anillo de mi madre. El mismo que ella me había confiado antes de morir. Y ahora estaba envuelto en un pañuelo dentro del bolso de mi hermana, como si fuera una cosa cualquiera. Mi hija empezó a llorar en silencio. No entendía del todo lo que pasaba, pero sabía que algo muy serio acababa de romperse. La abracé sin soltar la mirada de Laura. Y lo que vi en ella no fue arrepentimiento inmediato. Fue cálculo. Como si todavía estuviera buscando una salida. Mis tíos ya no hablaban. Nadie quería moverse. El novio de Laura estaba en shock, mirando el suelo como si no quisiera estar ahí. Y yo sentía que estaba viviendo una pesadilla lenta, de esas que no terminan de despertar. Finalmente hablé. Le pregunté directamente por qué. ¿Por qué el anillo estaba en su bolso? ¿Por qué había acusado a mi hija? ¿Por qué había hecho que toda la familia se lanzara contra una niña de 12 años? Mi voz sonaba fría. Más fría de lo que yo mismo esperaba. Laura respiró hondo. Y ahí empezó a cambiar la historia otra vez. Dijo que no lo había robado. Dijo que solo lo había tomado prestado. Que lo necesitaba para un momento importante. Y que pensaba devolverlo después de la boda. Pero algo salió mal. Algo que no explicaba bien. Hablaba rápido. Se contradecía. Se perdía en sus propias palabras. Yo no entendía nada. Le pregunté qué momento importante justificaba hacer algo así. Y ahí bajó la mirada. Ahí se rompió un poco más. Dijo que su boda no estaba financiada como todos creían. Dijo que tenía deudas. Dijo que había apostado más de lo que podía pagar para que todo pareciera perfecto. Y que alguien le había ofrecido dinero rápido a cambio de una garantía. Cuando dijo eso, sentí un vacío en el estómago. Le pregunté quién. No respondió al principio. Solo lloró. Pero luego lo soltó. Dijo que había sido un conocido del novio. Alguien que coleccionaba joyas antiguas. Alguien que pagaba bien por piezas familiares. Y que el anillo de mi madre era exactamente lo que necesitaba para cerrar un trato. Ahí todo empezó a encajar de una forma horrible. El anillo perdido no era un accidente. Era una transacción que salió mal. Y mi hija había sido usada como escudo. Porque cuando todo empezó a complicarse, cuando el anillo desapareció antes de tiempo, Laura necesitaba una distracción. Necesitaba un culpable inmediato. Y eligió al más fácil. Una niña. ¿Mi hija? Sentí algo que no puedo describir bien. No era solo rabia. Era decepción profunda. Era esa sensación de que alguien que conocías toda tu vida, en realidad nunca existió como pensabas. El novio de Laura dio un paso atrás. Dijo que no sabía nada de esto. Que si era verdad, no podía seguir con la boda. Y ahí Laura se quebró por completo. Pero lo peor vino después. Porque cuando pensé que ya había terminado, ella levantó la cabeza y dijo algo que congeló la habitación otra vez. Dijo que no había sido solo una persona la que la empujó a hacerlo. Dijo que alguien de la familia también sabía más de lo que estaba admitiendo. Cuando dijo eso, sentí que la habitación se volvía aún más pequeña. Como si las paredes se acercaran. Nadie respiraba. Todos mirábamos a Laura esperando una explicación clara. Pero ella ya no estaba en modo defensa. Estaba en modo supervivencia. Y cuando alguien está así, empieza a soltar cosas sin filtro. Dijo que no había actuado sola. Que alguien de la familia había visto el anillo antes de desaparecer. Y que esa persona no dijo nada. Porque le convenía que el caos cayera sobre otro. En ese momento todos empezaron a mirarse entre sí. Mis tíos se movieron incómodos. El novio de Laura dio un paso atrás como si quisiera salir de allí. Yo sentí un golpe en el pecho.
Porque eso abría una puerta peligrosa. Una puerta donde ya no era solo mi hermana contra nosotros. Era la familia entera bajo sospecha. Le pedí que dijera nombres. Directamente. Sin rodeos. Y ahí fue cuando Laura dudó de verdad. Por primera vez parecía no querer hablar. Miraba al suelo. Se mordía los labios. Y repetía que no podía. Que no quería destruir a nadie más. Eso me enfureció. Le dije que ya lo había destruido todo cuando acusó a mi hija. Que no había vuelta atrás. Que si había más gente involucrada, tenía que decirlo ahora. Y entonces lo soltó. Dijo que la noche antes de que el anillo desapareciera, mi primo estuvo en mi casa. Que vino a dejar algo para la boda. Que estuvo solo unos minutos en el pasillo. Y que fue él quien vio el anillo primero. O al menos eso dijo él después. Porque según Laura, él hizo un comentario raro. Algo como esto vale más de lo que parece. Cuando escuché eso, sentí una mezcla de rabia y confusión. Porque mi primo siempre había sido el típico que se mete en todo pero no se responsabiliza de nada. Y pensar que pudo estar involucrado me parecía absurdo. Pero en este punto ya nada sonaba imposible. Mi tío explotó. Dijo que era una locura. Que su hijo nunca haría algo así. Pero Laura respondió algo que lo dejó callado. Dijo que él no había robado el anillo. Pero que sí sabía que algo iba a pasar. Que lo había visto en manos de otra persona antes de que desapareciera oficialmente. Y que aún así no dijo nada. El ambiente se volvió tóxico. Nadie confiaba en nadie. Y yo estaba intentando procesar todo mientras mi hija seguía a mi lado, todavía con los ojos rojos. Entonces decidí algo. Le dije a todos que esto se acababa ahí. Que nadie iba a señalar a mi hija otra vez. Que el anillo estaba recuperado. Pero que ahora la única cosa importante era entender qué demonios había pasado realmente. Y quién había empujado a Laura a ese punto. Laura empezó a reír de forma nerviosa. No era una risa normal. Era casi de desesperación. Y dijo que nadie entendía lo que estaba en juego. Que la boda no era solo una boda. Que había dinero. Deudas. Presión. Gente esperando resultados. Y ahí soltó otra bomba. Dijo que el hombre que iba a pagarle por el anillo no era solo un comprador. Era alguien que ya había ayudado antes a la familia de mi futuro cuñado. Con dinero. Con favores. Con cosas que nadie quería mencionar en voz alta. El novio de Laura se quedó pálido. Porque empezó a entender que esto no era solo un error aislado. Era algo más grande. Algo que llevaba tiempo creciendo debajo de la superficie. Y en ese momento, cuando todos estaban distraídos discutiendo, yo noté algo en el anillo. Algo que nadie había visto antes. Había una marca. Un grabado nuevo. Muy pequeño. Demasiado limpio para ser viejo. Y eso me hizo pensar algo horrible. Porque ese anillo no solo había sido tomado. Había sido manipulado. Marcado. Preparado. Y de repente, entendí que la historia que me estaba contando mi hermana todavía no era la historia completa. Cuando vi esa marca en el anillo, sentí un escalofrío que no se me quitó en segundos. Era demasiado precisa. Demasiado intencional. No era un rasguño casual. Era como un código. Como si alguien hubiera querido dejar una firma invisible. Levanté el anillo un poco más cerca de la luz y todos dejaron de hablar otra vez. Incluso Laura se quedó callada. Mi mente empezó a correr rápido. Demasiado rápido. Porque si ese grabado era reciente, entonces alguien había tenido el anillo en sus manos antes de que todo explotara. Alguien que sabía exactamente lo que hacía. Y eso cambiaba todo lo que habíamos discutido hasta ahora. Le pregunté a Laura quién había hecho ese grabado. Y por primera vez ella no respondió con drama ni con excusas. Solo dijo que no lo sabía. Pero su voz ya no tenía fuerza. Era como si se estuviera quedando sin energía para sostener la historia. El novio de Laura se acercó al anillo también. Lo miró con atención. Y ahí lo vi cambiar la cara.
Dijo algo en voz baja. Dijo que había visto ese símbolo antes. En documentos antiguos. En transacciones privadas de su entorno familiar. Pero no quiso explicar más. Se quedó en silencio otra vez, como si hubiera dicho demasiado. Eso hizo que el aire se volviera aún más pesado. Porque de repente esto ya no era una pelea familiar. Era algo con capas. Con conexiones que nadie quería admitir. Mi tío insistió en irse. Dijo que esto ya era una locura. Que su hijo no estaba involucrado en nada. Pero nadie lo siguió. Nadie lo apoyó. Todos estaban demasiado ocupados intentando entender qué estaba pasando realmente. Entonces mi hija, que hasta ese momento había estado callada, tiró de mi mano. Me pidió que me agachara. Y me dijo algo que me heló la sangre otra vez. Dijo que había escuchado una conversación la noche anterior entre dos adultos. Que no entendió todo, pero escuchó el nombre de Laura y también la palabra entrega. Sentí que el suelo se movía un poco. Le pregunté cuándo había sido eso exactamente. Y me dijo que fue justo después de que yo saliera a tirar la basura. Que estaba en su habitación con la ventana abierta. Y que escuchó voces en el pasillo exterior. Laura lo escuchó también. Y ahí explotó otra vez. Dijo que era imposible. Que nadie había estado allí. Pero su reacción fue demasiado fuerte. Demasiado defensiva. Decidí salir afuera. Revisar el pasillo. Revisar la entrada. Y fue entonces cuando encontré algo que nadie había mencionado antes. Había una pequeña marca en el suelo cerca de la puerta. No era polvo normal. Era como si algo pesado hubiera estado apoyado allí. Algo que dejó una presión irregular. Y al lado, casi escondido, había un recibo arrugado. Muy pequeño. De una tienda de antigüedades del centro. Cuando lo abrí, vi una descripción corta. Reparación de joya antigua. Ajuste de sello interno. Y en ese momento todo hizo clic. No era solo robo. No era solo deuda. Era una manipulación planificada del objeto antes de que desapareciera. Alguien había estado preparando el anillo para algo más grande. Algo que nadie en la habitación había entendido hasta ahora. Volví dentro con el recibo en la mano. Y todos lo vieron al instante. Laura lo vio primero. Y su cara cambió otra vez. Esta vez no había rabia. No había defensa. Solo miedo puro. Y fue ahí cuando dijo la frase que cambió el rumbo de todo otra vez. Dijo que si ese recibo existía, entonces el problema no era el anillo. El problema era la persona que había ordenado todo el proceso desde el principio. Cuando Laura dijo eso, sentí que por primera vez estaba hablando sin guión. Ya no intentaba manipular la situación. Ya no intentaba protegerse con drama. Solo estaba soltando una verdad que claramente le pesaba demasiado. Le pregunté quién era esa persona. Directo. Sin rodeos. Y en ese momento todos dejaron de moverse otra vez. Nadie respiraba. Laura miró el suelo durante varios segundos. Y pensé que no iba a hablar. Pero luego levantó la cabeza y dijo un nombre que nadie en la habitación esperaba. Dijo que era el socio del novio de su boda. No el amigo. No el invitado. El socio real. El que manejaba parte del dinero, de las inversiones, de los acuerdos privados, de los que nadie hablaba en voz alta. El novio dio un paso atrás como si lo hubieran empujado. Negó con la cabeza inmediatamente. Dijo que eso era imposible. Que ese hombre no tenía nada que ver con el anillo. Pero su voz ya no era firme. Sonaba como alguien que estaba intentando convencerse a sí mismo más que a los demás. Laura siguió hablando. Dijo que ese hombre le había propuesto todo el plan. Que le había asegurado que el anillo no era solo una joya sentimental. Que era una pieza con valor oculto. Algo que podía ser movido sin levantar sospechas. Y que nadie lo buscaría de la forma correcta. Yo no podía creer lo que estaba escuchando. Miré a mi hija otra vez. Ella estaba pegada a mí. Confundida. Asustada. Y yo sentía una mezcla de rabia y vergüenza.
Porque todo esto había pasado delante de ella. Y la habían usado como chivo expiatorio en medio de algo que era mucho más grande. Le pedí a Laura que explicara por qué acusó a mi hija. Esa era la parte que más me quemaba. Porque incluso si todo lo demás era cierto, nada justificaba eso. Laura se quebró otra vez. Pero esta vez no era teatral. Era desesperación real. Dijo que cuando el plan empezó a salir mal, cuando el anillo desapareció antes de lo previsto, el socio le dijo que necesitaba una distracción inmediata. Que alguien tenía que cargar con la culpa mientras él ajustaba el resto de la operación. Y que en ese momento, ella entró en pánico. Y eligió el camino más fácil. El más rápido. El más cruel. Porque sabía que una niña no tendría forma de defenderse contra la versión de los adultos. Sentí una presión en el pecho que no puedo describir. Porque no era solo traición. Era cobardía absoluta. El novio estaba completamente destruido. Dijo que no conocía esa parte de su socio. Que jamás había imaginado algo así. Pero entonces alguien más intervino. Mi tío otra vez. Y dijo algo que nadie quería escuchar. Dijo que ese socio siempre había sido demasiado conveniente. Demasiado presente en las decisiones importantes. Demasiado involucrado en cosas familiares sin ser familia. Y eso hizo que todo el mundo empezara a recordar detalles pequeños. Cosas que antes parecían normales. Pero ahora no. Laura se quedó en silencio un momento. Y luego dijo algo aún más inquietante. Dijo que el socio no había terminado. Que el anillo no era el objetivo final. Solo era la primera pieza. Y que había otras cosas de la familia que él ya había preguntado antes. Cuando escuché eso, sentí un vacío total. Porque si eso era cierto, entonces lo que había pasado con mi madre no era un incidente aislado. Era parte de algo más grande que había empezado mucho antes de esa noche. Mi hija apretó mi mano otra vez. Y me dijo bajito que tenía miedo de quedarse en la casa. Y en ese momento supe que la historia ya no era solo sobre el anillo. Era sobre quién estaba realmente moviendo todo detrás de nosotros desde el principio. En ese punto ya nadie discutía. Nadie intentaba defender su versión con fuerza. Era como si todos estuviéramos escuchando la misma historia desde distintos ángulos, y por primera vez, encajaban piezas demasiado incómodas. Yo tomé a mi hija de la mano y le dije que íbamos a salir un momento. Necesitaba aire. Necesitaba pensar sin 20 voces alrededor. Laura intentó hablar, pero no la escuché. Ya no podía seguir absorbiendo más versiones contradictorias sin romperme por dentro. Salimos al patio trasero. El aire estaba frío. Demasiado frío para junio. Mi hija no hablaba. Solo miraba el suelo. Y ahí me di cuenta de algo importante. Ella ya no estaba solo asustada. Estaba confundida por los adultos. Por la facilidad con la que todos habían mentido, cambiado, ocultado. Le pregunté si recordaba algo más. Cualquier detalle. Y después de unos segundos dijo algo muy pequeño. Casi irrelevante. Dijo que la noche anterior había visto un coche oscuro estacionado cerca de la esquina de la calle. Que no era de nadie del barrio. Y que alguien había estado dentro hablando por teléfono durante mucho tiempo. Eso me encendió otra alarma. Porque nadie había mencionado visitas externas. Nadie había hablado de coches desconocidos. Y eso abría otra posibilidad. El socio no estaba actuando solo desde dentro. Estaba moviéndose también desde fuera. Volvimos dentro. Y el ambiente había cambiado otra vez. Ahora Laura estaba sentada. Callada. Y el novio estaba al teléfono en otra habitación. Mis tíos discutían en voz baja. Nadie sabía qué hacer con la información nueva. Me acerqué a Laura. Y le dije que necesitaba saber todo. Absolutamente todo. Porque ya no había espacio para medias verdades. Y entonces ella hizo algo inesperado. Me pidió que me sentara. Como si ahora ella fuera la que iba a explicar la estructura completa del problema. Dijo que el socio no solo manejaba dinero. También manejaba información. Acceso. Y presión.
Dijo que había estado observando a la familia durante meses antes de la boda. No solo a ella. A todos. Como si estuviera evaluando piezas en una mesa. Dijo que el anillo de mi madre no era el único objeto interesante. Que había otros elementos antiguos en la familia que habían llamado su atención. Y que todo esto había empezado con preguntas pequeñas. Inofensivas. Pero constantes. Yo sentí un escalofrío. Porque recordé conversaciones pasadas. Visitas casuales. Preguntas extrañas sobre objetos viejos. Sobre herencias. Sobre cosas que antes parecían solo curiosidad. Laura continuó. Dijo que cuando ella aceptó el trato, no entendía el alcance real. Pensaba que era solo un movimiento rápido para conseguir dinero y salvar la boda. Pero que el socio tenía un plan más amplio. Algo que involucraba varias piezas de valor familiar que estaban dispersas entre diferentes personas. Y entonces dijo algo que cambió el tono de todo otra vez. Dijo que el anillo de mi madre había sido seleccionado específicamente. No por ella. No por casualidad. Sino porque alguien había identificado su valor antes incluso de que desapareciera. Eso me dejó helado. Porque eso significaba que alguien había estudiado la historia de mi familia. Había rastreado objetos. Había entendido su importancia emocional y económica. Y había diseñado una forma de moverlos sin levantar sospechas inmediatas. En ese momento el novio volvió a entrar. Estaba pálido. Dijo que había hablado con su socio. Que le había mentido sobre todo esto. Que el socio le aseguró que era un malentendido familiar y que no había ningún problema real. Pero su voz ya no era segura. Era la voz de alguien que acababa de perder el control de su propio entorno. Laura lo miró y dijo algo muy bajo. Dijo que ya era tarde para malentendidos. Porque el socio no iba a parar con el anillo. Y ahí entendí algo que no quería aceptar. Esto no había terminado. Solo había cambiado de fase. En ese momento sentí algo muy claro. Esto ya no era una discusión familiar. Era una estructura que seguía funcionando aunque nosotros intentáramos entenderla. Como una maquinaria que ya había empezado a moverse hace tiempo. Y nosotros recién ahora estábamos viendo las piezas. Le dije a todos que necesitábamos actuar con calma. Pero por dentro sabía que el control ya se nos estaba escapando. Porque si el socio de ese hombre realmente estaba involucrado, entonces el problema no era solo recuperar el anillo. Era entender qué más había tocado y qué más podía tocar. Laura estaba cada vez más inestable. Pasaba de la culpa al miedo en segundos. Dijo que el socio le había advertido algo antes de la boda. Algo que en su momento no entendió. Le dijo que la familia siempre guarda cosas sin saber su valor real. Y que tarde o temprano alguien más lo descubriría. Eso me hizo pensar en mi madre otra vez. En lo poco que hablaba de ciertos objetos. En cómo siempre decía que algunas cosas no eran solo recuerdos, sino responsabilidades. Nunca lo entendí hasta ahora. Mi hija seguía a mi lado, en silencio. Pero notaba que escuchaba todo. Y eso me preocupaba más que cualquier otra cosa. Porque estaba viendo el lado más oscuro de los adultos sin filtro, sin protección. El novio de Laura tomó una decisión en ese momento. Dijo que iba a llamar directamente a su socio. Frente a todos. Sin preparación. Sin aviso. Y todos nos quedamos mirándolo mientras marcaba el número. El tono de llamada sonó en el silencio como algo fuera de lugar. Y cuando contestaron, el novio puso el altavoz sin decir nada. La voz del otro lado era tranquila. Demasiado tranquila. Preguntó qué estaba pasando. Como si ya supiera que algo se había movido. El novio intentó ser directo. Dijo que el anillo había aparecido. Que había problemas. Que Laura estaba diciendo cosas graves. Y hubo un silencio corto al otro lado. Un silencio calculado. Luego el socio dijo algo que nos dejó a todos helados. Dijo que era normal que hubiera confusión. Que estos procesos siempre generaban ruido al principio. Y que lo importante era no tomar decisiones impulsivas. No negó nada. No preguntó detalles. No se sorprendió.
Y eso fue lo más inquietante. Laura empezó a temblar. Me miró como si ahora entendiera que esto había ido demasiado lejos. Susurró que ese no era el comportamiento de alguien sorprendido. Era el comportamiento de alguien que estaba esperando resultados. Yo le pregunté al teléfono directamente qué quería decir con procesos. No hubo respuesta inmediata. Solo otra pausa. Y luego el socio dijo algo aún más extraño. Dijo que el anillo ya no era relevante. Que lo importante era que había confirmado algo sobre la familia. Y que eso era suficiente por ahora. En ese instante sentí un golpe interno. Porque eso significaba que el anillo nunca fue el objetivo final. Era una prueba. Una evaluación. Una pieza dentro de algo más grande. El novio apagó el altavoz sin decir nada más. Se quedó mirando el teléfono como si fuera un objeto peligroso. Y entonces Laura hizo algo inesperado. Dijo que tenía que irse. Que no podía quedarse ahí. Que si se quedaba, todo iba a empeorar. Yo le dije que no podía simplemente desaparecer después de todo lo que había hecho. Pero ella insistió. Dijo que el socio ya había cambiado el enfoque. Y que ahora todos estaban dentro del mismo sistema, lo supieran o no. Mis tíos intentaron detenerla, pero no lo hicieron con fuerza. Nadie quería tocar ese nivel de caos. Y cuando Laura salió por la puerta, el silencio que quedó fue peor que cualquier discusión. Porque ahora no había culpable claro. No había cierre. Solo una sensación muy real de que algo seguía activo. Algo que no dependía de nosotros. Y lo peor era que yo ya no estaba seguro de que esto hubiera empezado con el anillo. Después de que Laura se fue, la casa quedó en un silencio raro. No era tranquilidad. Era ese tipo de silencio que aparece cuando nadie sabe si lo peor ya pasó o si apenas está empezando. Mi hija seguía a mi lado. No hablaba. Solo me apretaba la mano con fuerza. El novio de Laura se sentó en el sofá como si le hubieran quitado el peso del cuerpo de golpe. Pero no era alivio. Era shock. Miraba el teléfono apagado como si todavía pudiera sonar otra vez. Mis tíos empezaron a discutir en voz baja otra vez, pero ya no sobre culpables. Ahora era sobre qué hacer después. Yo no podía dejar de pensar en lo que había dicho el socio. Procesos. Evaluación. Confirmación. Palabras frías. Palabras que no encajaban con una simple estafa familiar. Encajaban más con algo organizado. Algo que no improvisa. Decidí que necesitaba ver el anillo otra vez. Lo tenía sobre la mesa. Lo tomé con cuidado. Y lo miré bajo la luz del salón. La marca seguía ahí. Pequeña. Casi invisible. Pero ahora ya no parecía solo un grabado. Parecía un identificador. Le pedí al novio de Laura que me dijera exactamente qué había visto cuando lo reconoció antes. Dudó. Pero finalmente dijo que ese símbolo estaba asociado a objetos que pasaban por manos de intermediarios. Objetos que no se vendían de forma normal. Se movían. Eso me dio un escalofrío nuevo. Porque ahora el anillo no era solo una herencia. Era un objeto dentro de una red. Mi hija me pidió ir a su habitación. Quería alejarse de todo eso. La acompañé. Y cuando la dejé allí, cerró la puerta despacio. Demasiado despacio. Como si intentara volver a un mundo normal que ya no existía. Volví al salón y encontré al novio de Laura hablando con alguien por mensaje. No me lo mostró, pero vi su cara cambiar mientras leía. Me dijo que su socio le había escrito otra vez. Solo una frase. No intervengan más. Ya está en curso. Esa frase me dejó frío. Porque no era una amenaza directa. Era algo peor. Era la idea de que ya no importaba lo que hiciéramos. Le pedí que me mostrara el mensaje. Al principio no quería. Pero al final lo hizo. Y ahí estaba. Frío. Corto. Sin emoción. Como si todo lo ocurrido fuera solo un paso esperado. Mis tíos dijeron que lo mejor era olvidar todo. Que esto estaba escalando demasiado. Que no era nuestro problema.
Pero yo no podía aceptarlo. Porque ya no era solo mi hermana. Ya no era solo el anillo. Era mi madre. Era la historia familiar. Era mi hija metida en medio de algo que nunca debió tocarla. Decidí hacer algo que nadie más quería hacer. Empecé a revisar documentos antiguos de la familia. Cajas. Papeles. Fotos. Cosas que mi madre había dejado. Porque si este sistema no existía, tenía que haber rastros. Y ahí fue cuando encontré algo. Un cuaderno viejo. De mi madre. Con anotaciones cortas. Fechas. Nombres. Y algo repetido varias veces. No confiar en intermediarios. Sentí un golpe en el estómago. Porque eso significaba que esto no había empezado con nosotros. Ni con mi hermana. Ni con el socio. Esto venía de antes. Mucho antes. Y cuando volví al salón con el cuaderno en la mano, todos me miraron sin entender. Pero yo ya lo tenía claro en mi cabeza. El anillo no era el origen. Era solo la última pieza visible de algo que llevaba años oculto dentro de la familia. Cuando mostré el cuaderno de mi madre, nadie en la habitación habló durante varios segundos. Era como si todos estuvieran esperando que alguien dijera que todo aquello era un malentendido. Pero nadie lo dijo. Porque ya no había espacio para negarlo. Mi tío tomó el cuaderno y lo hojeó despacio. Se detuvo en varias páginas. Y su expresión cambió. Dijo en voz baja que había visto nombres parecidos años atrás. En conversaciones antiguas de la familia. Negocios que nadie explicaba del todo. Cosas que se dejaban a medias cuando alguien preguntaba demasiado. El novio de Laura se levantó de golpe. Dijo que necesitaba salir. Que tenía que hablar otra vez con su socio. Pero yo lo detuve. Le dije que ya habíamos visto suficiente de hablar. Que cada conversación solo nos hundía más en algo que no entendíamos completamente. Y por primera vez, él estuvo de acuerdo. Mi hija volvió al salón en ese momento. Había escuchado demasiado silencio. Y sabía que algo importante estaba pasando otra vez. La miré y entendí algo muy claro. Esto tenía que terminar ahí. No podía seguir creciendo alrededor de ella. Decidí cortar todo contacto con esa parte del mundo. Le dije al novio de Laura que bloqueara a su socio. Que no respondiera más mensajes. Que no abriera más puertas. Mis tíos protestaron, pero ya no importaba. Porque seguir buscando respuestas solo estaba alimentando algo que no controlábamos. Pasaron 2 días sin noticias. 2 días de un silencio extraño. No hubo llamadas. No hubo mensajes nuevos. Solo una calma tensa que no se sentía real. Y entonces, una mañana, recibí un último mensaje. No venía del socio. Venía de Laura. Era corto. Demasiado corto. Decía solo esto: el anillo nunca fue el objetivo. Solo era la forma de encontrar quién todavía estaba conectado. No había más. Ese mismo día, dejamos el anillo en manos de un especialista independiente. Alguien fuera de toda la familia. Y decidimos cerrar cualquier acceso a todo lo que tuviera relación con esa historia. Con el tiempo, las cosas se fueron apagando. Las tensiones bajaron. La familia se rompió en partes que nunca volvieron a unirse igual. Laura desapareció del contacto durante mucho tiempo. Y nadie volvió a mencionar al socio directamente. Pero yo me quedé con algo claro. No fue solo una traición. No fue solo dinero. Fue algo que ya estaba en movimiento mucho antes de que nosotros lo notáramos. Y el mayor error que cometimos todos fue pensar que el problema empezó el día que el anillo desapareció.